Vamos al libro, a la carta más bien, del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5. Quiero que hagamos nuevamente lectura de los versículos número 7 al 12. Gálatas 5, versículos 7 al 12. Dice la palabra del Señor: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda a toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta porción que nos regalas. Ayúdanos en esta mañana a poder escudriñarla en lo más que podamos, oh Señor, para beneficio nuestro, Padre, para poder hacer frente, Señor, a las dificultades, a los obstáculos, a las falsas enseñanzas, a los enemigos de la fe. Padre, que nuestra confianza esté en ti, solamente en ti, oh Dios. Y que hoy, Señor, si hemos sido estorbados, o peor aún, si hemos sido de estorbo, oh amado Señor, guarda nuestro corazón, danos porción de arrepentimiento, y que seas tú perdonándonos, y que podamos, Padre, por tu gracia, ser levantados a continuar por este camino que tú has trazado hasta la venida de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Padre bendito, orando en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. De esta porción que acabamos de leer ya hemos abordado ciertos versículos. Precisamente hemos dedicado un tiempo o una predicación para enseñar los versículos 7 al 9. Y en esos versículos nosotros consideramos ciertas características que son propias de los falsos maestros. Esta es una virtud muy bonita que nos ofrece el apóstol Pablo, que realmente ama a sus hermanos y quiere advertirles acerca de estos enemigos de la fe. Pero más allá de ayudarnos a estar alerta de este tipo de sujetos, los falsos maestros, los cuales ponen tropiezos con sutiles persuasiones, y aún ellos siendo de mala influencia para los creyentes, nosotros pudiéramos pensar, hermanos, que se trata de enemigos de la fe que efectivamente nos asedian constantemente para hacernos daño. Y de por sí ya resulta desalentador. Claro, si nosotros nos quedáramos solamente con esa advertencia de decir, cuidado con los falsos maestros, cuidado que les van a poner obstáculos, cuidado que los van a querer engañar sutilmente, cuidado porque ellos van a sembrar, van a minar su fe, pues en realidad yo no sé si alguno de nosotros pudiera dormir de manera tranquila. Pero lo que nos va a presentar ahora el apóstol Pablo es que además de ese concepto de peligro que nos está presentando, ahora veamos nosotros cómo debemos afrontar ese riesgo, cómo hemos de afrontar en medio de nuestra carrera esos obstáculos que se van a presentar. Bueno, seguramente nosotros pudiéramos tener otro tipo de concepto de lo que es estar en peligro. Tal vez nos hemos sesgado únicamente a considerar que estar en peligro
es tener enemigos que solamente quieren vulnerar nuestro bienestar en lo que compete a lo físico. Y pudiéramos dejar hasta allí lo peligroso. Pero ¿qué podemos decir acerca de nuestra alma? ¿Qué podemos decir de nuestro espíritu? ¿Será que está en riesgo? ¿Será que está en peligro? Pues eso es lo que nos está ofreciendo el apóstol Pablo. El apóstol está exponiendo y está advirtiendo sobre los enemigos espirituales. Enemigos que pueden hacernos dudar de nuestra fe. ¡Qué peligro! Y vivimos ciertamente hoy en día tiempos muy peligrosos, en donde en la balanza pesa más un buen trabajo que lo que manda el Señor. Que en la balanza pesa más una relación humana que la relación que debemos tener con nuestro Salvador. Pesa más la ley humana con todas sus debilidades que la ley santa, buena y justa de nuestro Creador. Recuerden, hermanos, que una mala influencia la podemos tener muy, pero muy cerca. Es decir, se trata de un problema, se trata de un peligro, de un riesgo inminente. Puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser un, entre comillas, hermano en la fe, puede ser incluso un pastor, un predicador. Ellos pueden ser una mala influencia para nuestra vida espiritual. Entonces, la pregunta que resultaría es, ¿qué debiéramos hacer al respecto? ¿Qué debiéramos hacer? Si tenemos enemigos en la casa, entonces buscamos el divorcio, buscamos aislarnos, buscamos no participar con los hermanos débiles, buscamos no asistir a las iglesias porque están constituidas por hombres falibles. ¿Qué debiéramos hacer frente a esta dificultad que a nosotros los creyentes nos aqueja? Bueno, ante semejante arremetida, por ejemplo, que sufrieron los mismos Gálatas, que ellos se vieron expuestos a enemigos de la fe, como lo fueron los judaizantes, que vinieron a sembrar una doctrina de error. ¿Qué debieran hacer los Gálatas? ¿O qué haría el apóstol Pablo para ayudar a estos hermanos que estaban en grave dificultad? Bueno, si ustedes lo recuerdan, Pablo, en medio de esta carta, él ya había expuesto un deseo que él tenía. Pablo deseaba estar con ellos. Él estaba a la distancia. Él escribió una carta y la envió. Él estaba lejos de ellos. Y en esa carta él deseaba estar con ellos en ese preciso instante donde ellos estaban siendo vulnerables. Es como si el apóstol entendiera que su ausencia, el haberse alejado, hubiese dejado una puerta abierta para la intromisión de los judaizantes. Él tenía eso en su mente. Es de entender, hermanos, que Pablo estaba preocupado, ¿sí? Naturalmente, él estaba preocupado. Él estaba perplejo de lo que les estaba sucediendo a sus hermanos gálatas. Y claro que su presencia podía ser de gran apoyo para semejante situación que se estaba presentando. Podía solucionar muchas situaciones. Pero lo que Pablo concluye al poner al descubierto a los enemigos de la fe en los versículos 7, 8 y 9 es que por encima de los falsos maestros, por encima de los judaizantes, hay un Dios. Y aún, hermanos, por encima del mismo apóstol Pablo, hay
un Dios. Así es que, hermanos, con la presencia o con la ausencia de Pablo, Dios está en control. Dios está en control. ¿Qué nos enseña eso? Que no debemos convertirnos en dependientes de un hombre. Pero tampoco debemos considerar a ese hombre puesto por Dios como nada. ¿Se dan cuenta? Son dos extremos. Debemos mantener en el centro, reconociendo que Dios ha puesto hombres para la instrucción del pueblo, pero dependemos es de Dios, no del hombre. Ahora, yo le pregunto, ¿qué puede despertar en usted saber que Dios está gobernando? Usted va en una carrera, va en su carrera espiritual, va en su vida cristiana, con dificultades, palos en la rueda, el perro que se atraviesa en la vía. Y ante esas dificultades, usted tiene en su mente que Dios está gobernando. ¿Qué puede pensar o qué puede venir a su ser? Ciertamente un sentimiento de esperanza, de consolación, de que no estamos solos, que no estamos desprotegidos. Inclusive, hermanos, cuando pecamos, Dios no está desentendido. No está desentendido. Dice la Escritura en Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Miqueas 7, 18 y 19. Empieza con una pregunta. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Qué Dios como tú, que hace estas maravillas? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Quién como tú, oh Dios, que no te desatiendes de nosotros aún en medio de nuestro pecado? ¿Acaso Él se va a desentender de nosotros cuando un enemigo de la fe se presente? ¿Cuando un falso maestro venga con sus mentiras? No, el Señor no se ausentará. El Señor estará presente. Y retomo las palabras de Miqueas, porque Dios se deleita en misericordia. Pues bien, así mismo lo entendió el apóstol Pablo. De la misma manera lo entendió. Y así lo debiéramos nosotros entender y creer. Que ante los falsos maestros está ¿qué? Delante de nosotros la confianza, está la esperanza en que Dios nos ha de librar y además de librarnos, ha de castigar a aquellos que quieren entorpecer el camino de la fe de sus herederos. Y esto es lo que nos dice el versículo 10 de Gálatas 5, y lo leo nuevamente. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y es en este versículo que nos vamos a centrar esta mañana, hermanos. Es este versículo 10 que nos va a ofrecer precisamente esos dos puntos que nos permiten observar el control que tiene Dios, la presencia de Dios que nos da su confianza, nos da esperanza, porque podemos observar la misericordia de Dios y la justicia de Dios. ¿Misericordia para quién? Para con sus hijos. ¿Y justicia para quién? Un justo juicio para los enemigos de la fe. Entonces, abordemos este versículo, hermanos,
Y lo primero que quiero que notemos es el cuidado que tiene Dios para con nosotros. El cuidado que tiene Dios. Y la primera parte precisamente de este versículo 10 lo que va a hacer es resaltar la confianza que tiene el apóstol Pablo, o que tuvo el apóstol Pablo, ante ese asedio de los judaizantes a sus hermanos gálatas. Bien lo dice el apóstol: yo confío respecto de vosotros en el Señor. Pablo tenía confianza. Pero recuerde, en otras oportunidades de la carta pudimos leer cómo el apóstol también manifestó su preocupación. Estaba preocupado, pero confiado. ¿Cómo podemos conciliar esos dos elementos? Por ejemplo, Gálatas 1:6. Nosotros leíamos de la pluma de Pablo: estoy maravillado, ¿sí? Aquí ya hay una sorpresa. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué pasó? Ya hay un asombro en medio del apóstol. Salte al capítulo 4, versículo 11. Gálatas 4, versículo 11. Me temo, ya hay temor, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Manténgase allí en el capítulo 4, en ese siguiente versículo, en el versículo 12. Ahora hay un ruego. Se maravilla, teme, ahora ruega, suplica. Dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo. Sigan mi ejemplo, se los ruego, por favor. No miren a otra persona para seguir otro ejemplo diferente. Miren mi ejemplo, se los ruego, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Salte al verso 20 del capítulo 4. Hay un deseo. Hay un deseo. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Por todos estos versículos ya hemos pasado, pero ciertamente pudiéramos nosotros decir: efectivamente el apóstol Pablo tenía una preocupación, estaba maravillado, tenía temor, rogó, deseó y estuvo perplejo. Pero tengo que decir que esa preocupación, como yo lo he llamado, no se trataba o no se trató de una preocupación vana. De una preocupación vana como muchas veces nosotros experimentamos. Porque realmente nosotros tenemos preocupaciones huecas, preocupaciones sin fundamento, preocupaciones que paralizan, que aterrorizan y no nos permiten mover. Y ante situaciones difíciles, hermanos, nos puede rondar es un sentimiento de una preocupación vana, un sentimiento de incomodidad y de ansiedad acerca de lo que habrá de pasar. Y allí quedamos, paralizados por algo que está por venir. Algo que ni siquiera ha pasado, pero lo preveemos. Y allí quedamos. ¿Qué hemos de hacer? ¿Cómo hemos de solucionarlo? Y esa ansiedad, hermanos, es provocada precisamente por la falta de confianza en Dios. ¿Acaso Pablo tenía falta de confianza en Dios? No, no la tenía. Así es que, hermanos, debemos entender que Pablo pudo estar maravillado de los Gálatas por dejarse persuadir por falsas doctrinas, y pudo estar con temor de que su trabajo hubiese sido en vano, pero sus deseos, como lo veíamos, pero sus deseos estaban perfilados a que los Gálatas siguieran su ejemplo, que siguieran el ejemplo que él les había dado, y además con el deseo de Pablo de estar entre ellos para ayudarles. Entonces, no era una preocupación vana. La preocupación estaba en cómo ayudo en esta situación para mejorarla. Esto es muy diferente, hermanos, a esa parálisis que podemos sufrir en medio de las dificultades. Aquí tenemos al apóstol en acción, con buen deseo, con buena intención,
¿Y nosotros qué? Nos paralizamos. Así es que escudriñemos, hermanos, la primera parte del versículo 10. Vamos a escudriñar la primera parte del versículo 10, que nos dice: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Aquí hay mucha información, hermanos, mucha información. De aquí mismo pudiéramos decir que a pesar de la preocupación de Pablo, aquí el mismo apóstol que mostró preocupación está expresando lo dicho por el salmista. ¿Qué dijo el salmista? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te abates? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Hermanos, no hay razón para estarlo. ¿Por qué? Pensó Pablo, seguramente teniendo en cuenta la Escritura. ¿Por qué no hay razón para estar abatido, para estar turbado, para estar preocupado? No hay razón para estarlo, porque yo confío respecto a vosotros en el Señor. Tengo esa confianza. Tengo la confianza de que el Señor hará. Otra manera de describir la confianza que Pablo tenía es con la expresión estoy convencido. Eso es tener confianza, estar convencido. Porque muchas veces tenemos una confianza también vana, hueca. Uy, yo confío en X o Y situación. Uy, pero ¿qué tal si no? O sea, no está convencido. No confía a la hora de la verdad. Entonces, lo que expresa aquí Pablo cuando dice yo confío, le está diciendo yo estoy plenamente convencido. Y esto nos demuestra que su preocupación no era hueca. No se trataba de un miedo paralizador que no le permitía ver con los ojos de la fe. Más bien, su confianza estaba en que su fe estaba a 1000. Ahora bien, Pablo al decir yo confío respecto de vosotros en el Señor, yo les pregunto a ustedes, ¿dónde estaba puesta la confianza del apóstol? ¿En los Gálatas? ¿O en el Señor? ¿O en él mismo? En el Señor. Recuerden, hermanos, esa porción de las Escrituras que dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Hay veces nosotros decimos este versículo hasta ahí, pero es que la segunda parte es contundente. Dice, y pone carne en su brazo, como fortaleza en lo creado y no en el creador. Y pone carne en su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Así es que, hermanos, confiar en el hombre resulta en un desastre. Así es que Pablo no estaba confiando en los Gálatas. Pablo no estaba depositando su confianza en que si yo voy y estoy con ellos, soluciono el problema. No. Esto resultaría en un desastre. Más bien, debemos entender que Pablo está confiando es en el Señor. Pues él está convencido que solo él y nada más que él les puede cuidar. Esta obra solo la puede hacer el Señor, nadie más. Y dadas las circunstancias y el grave problema en que se habían metido los Gálatas, pues solamente el Señor iba a poder librarlos de esos tropiezos que fueron generados por ese poco de levadura. No lo olvide, era un poco de levadura que estaba leudando, que estaba contaminando la verdad del Evangelio en la cual en un principio ellos habían creído. Así es que, hermanos, nosotros podemos entonces aseverar que Dios ha de guardar a su pueblo, lo ha de cuidar, ha de guardar a la iglesia, ha de guardar a cada uno de los verdaderos creyentes en Cristo. ¿Guardar de qué? Pues los ha de cuidar de creer las falsas enseñanzas de los enemigos de la fe. Dios lo va a hacer. Ahora bien,
la confianza que tenemos no se trata de una confianza vacía, como ya les dije, como si se tratara de una inmunidad que tenemos cada vez que escuchamos a los falsos maestros. No es por arte de magia, hermano, que usted puede pensar que es como si automáticamente recibí un escudo protector frente a lo que mi enemigo quiere sembrar en mis oídos para que llegue a mi cabeza. No es así. Pues de ser así, si fuera ese el caso, pues ¿para qué Pablo nos hubiese advertido en los versículos 7, 8 y 9 acerca de la forma de actuar de los falsos maestros? ¿Para qué esa advertencia si no nos va a pasar nada? Hay una razón. Piense además, hermanos, en la situación de los Gálatas. Si los Gálatas tuvieran esa protección, ¿sí?, como sobrenatural, pues no hubiesen sucumbido. Pero la carta a los Gálatas nos muestra que efectivamente los Gálatas cayeron ante las amenazas de los falsos maestros con sus falsas enseñanzas acerca de una salvación por obras. Entonces, ¿dónde estuvo la protección? Cayeron. ¿Dónde estuvo la protección? Hermanos, entonces nosotros necesitamos saber de qué se trata ese cuidado de Dios. ¿De qué se trata? Para que nosotros no caigamos en las redes de los engañadores. Porque esa es una situación en la cual caen mucho los creyentes. Y es que creen que están inmunizados. ¿Sí? Vacuna, puedo salir al mundo y revolcarme en el mundo, que no me va a pasar nada. Sí le va a pasar. Sí le va a pasar. Fijémonos bien cómo Pablo construye su idea. Yo confío respecto de vosotros en el Señor. Ojo con lo que dice. Que no pensaréis de otro modo. Ahí está la confianza. Que no pensaréis de otro modo. Pablo está diciendo que la confianza que él tiene en el Señor, y esa confianza consiste en que Dios actuará a favor de los Gálatas, y la manera de hacerlo es, ¿cómo? Que ellos no piensen de otro modo. Yo pregunto, ¿qué podrían estar pensando los Gálatas? Porque se trata de pensar. ¿Qué estarían pensando los Gálatas? Pues bien, tenían dos alternativas. Dos alternativas. Pensar en la verdad del Evangelio o pensar en las falsas enseñanzas de los judaizantes. ¿Cierto? Pablo confía en el Señor que lo que los Gálatas recibieron por medio de su predicación, por medio de la predicación del Evangelio y por las exhortaciones mismas de esta carta, los Gálatas iban a trascender sobre cualquier otra idea o filosofía, por más persuasiva que pudiera llegar a ser. Hermanos, le voy a poner un ejemplo ridículo. A usted en el colegio le enseñaron que 2 más 2 es 4. Confío en el Señor que no pensaréis de otro modo. Pero buen ejemplo, ¿sí? Usted sabe conscientemente, comprobado, que 2 más 2 es 4. Y ya que alguien llegue y le diga es 3. No, señor, no es 3, es 4. Es 4. Es a esto a lo que apunta el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que tienes en tu cabeza, Gálata? ¿Qué es lo que tienes en tu cabeza, creyente? Que eso es lo que te ha de guardar de la falsa enseñanza. A la hora de la verdad, hermanos, esto mismo es lo que nosotros hacemos con nuestros hijos cuando decimos guardarles, protegerles, o cuando menos es lo que debiéramos estar haciendo. Y es que frente a tanta exposición de tanta información que nos rodea y rodea a nuestros hijos, nosotros como padres queremos que esa información sea filtrada de tal forma, hermanos, que reciban lo mejor, lo que les aprovecha.
y no malgasten su tiempo en poner su pensamiento en lo que hace daño y en lo que influye o infunde una mala influencia. Entonces nosotros guardamos a nuestros hijos y eso es lo que hará Dios. Ha de guardar a sus hijos para que nada extraño entre, y para que no entre nada extraño, Él los ha de preparar en la verdad. Mire, en nuestros días, no solamente los niños, sino todas las personas, nosotros nos vemos sujetos a la influencia de los medios de comunicación. Quiéralo o no lo quieran. Todos nos vemos bajo esa presión. Y aunque hay que decirlo, que no son los medios de comunicación los que son malos, sino ciertos contenidos que muchas veces lo que hacen es exponer sin ningún tipo de censura algún tema, muchos de ellos de carácter descarnado, que lo que hacen es insensibilizar a la humanidad, imponiendo ciertos estereotipos que se rigen bajo la premisa del éxito. Pues hermanos, allí es donde solemos caer. Un ejemplo, los jóvenes, ¿sí? Los maduros, porque los jóvenes son los que dicen, estoy maduro, ¿sí? Ahora si yo tomo mis decisiones, yo sé para dónde voy. Miren hermanos, los jóvenes son los que reciben mayor persuasión en cuanto a lo que se les ofrece. Los jóvenes quieren parecerse al músico de moda, al músico de su preferencia. Se quieren parecer a los actores o a cualquier personaje de la farándula. Y bajo la premisa del éxito, es que es exitoso, pues se tragan entero que el ejemplo de esos personajes les es permitido para ellos replicarlo. No les importa actuar como ellos, se visten como ellos, aún hablan como ellos, sin discernir su inmoralidad, sin discernir su falta de modestia, sin discernir su pudor, sin discernir aún sus palabras groseras, etcétera. Y todo eso lo toman para sí. Y esas persuasiones mundanas pues deben ser ¿qué? Repelidas, ¿sí? No deben permitirse que llegue a formar nuestro carácter. Piense, por ejemplo, en las palabras que en otra oportunidad el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de los Filipenses. Filipenses 4:8. Y ahí nos dice en lo que debemos pensar. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y de eso está hablando Pablo aquí a los Gálatas. Les dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Pablo está sugiriendo aquí que efectivamente el pensamiento de los Gálatas fue trastornado, fue envenenado. ¿Por medio de qué? De malas influencias. Ellos ejercitaron su mente en lo que no aprovechan. Escucharon a los judaizantes, tienen que circuncidarse para ser salvos, y comenzaron a trabajar en ello. Sí, entonces fácil, procedimiento, un rito, una celebración, una fiesta, y se metieron a ejercitarse aquí en la cabeza que es posible ganar la salvación. Lo que hicieron fue dedicarse en lo que no aprovechan. Les pareció muy interesante ganar su salvación por medio de las obras. Yo me pregunto,
¿acaso no hay otra cosa en la que ellos pudieron pensar? Según Filipenses 4:8 y según Gálatas 5:10, sí que lo hay. Hay otra cosa, diferente a lo que ofrece el mundo. Entonces, Pablo confía en que el pensamiento de los Gálatas, es decir, que sus mentes serían guardadas por el Señor para que se ejercitasen en la verdad que les fue predicada por el apóstol Pablo. Eso era su confianza. Pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede suceder? ¿Acaso esto puede venir de repente? ¿Sí? ¿Así, automáticamente? Pues hermanos, ya lo he dicho, pero lo quiero repetir. Cuando Pablo utiliza, por ejemplo, la palabra pensar, esto significa ejercitar la mente. Eso es pensar. Ejercitar la mente, ejercicio, locomoción. Claro, usted me dirá, pero es que yo no muevo el cerebro, ¿sí? Pero sí hay una dinámica que se procesa de discernir, de pensar, de preguntar, de objetar, que se hace en la mente, ¿sí? Ejercitar la mente. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo con la palabra pensar. Se trata, óigame bien, de hacer por medio de la práctica que una persona aprenda algo. Eso es pensar. Y en este caso, que nos presenta la carta, es en la verdad del Evangelio. Que aprendan la verdad del Evangelio, que sean diestros en la verdad. De tal manera, hermanos, que confiar en el Señor no es simplemente en algo emocional, sensorial. Señor, sé tú quien me cuidas, Sí, eso es verdad. Eso es confiar en el Señor, que lo expresamos, ¿sí? Pero también implica que es confiar no solamente en el Señor, sino en los medios que el Señor usa para que seamos ejercitados en la verdad. Señor, cuídame. Señor, guárdame. Señor, confío en ti. Y pegado a un televisor, pegado a un celular, pegado a todo lo que quiera el mundo ofrecer. Guárdame, Señor. Ejercítame en tu verdad. Mire, hermanos, sabemos muy bien que Cristo es el Señor de la iglesia, ¿verdad? Él es el dueño. Él es el Señor de la iglesia. Y no solamente es el Señor, sino que además Él está comprometido con la iglesia. ¿Comprometido a qué? Él se comprometió a cuidar de ella cuando Él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién la va a edificar? Cristo, ¿sí? Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así es que, hermanos, es el Señor quien edifica. Es el Señor quien construye la casa. Recuerda, hermanos, que nosotros en este mundo somos una obra en construcción. ¿Cierto? Hay unos que están presto a los acabados, otros en obra gris, y hay otros que efectivamente están en obra negra. ¿Sí? ¿Por qué unos van más construidos que otros? Bueno, es Cristo el que edifica la iglesia. Es Cristo el que edifica su casa, siendo Él precisamente la principal piedra del ángulo. Él desde el inicio empezó a edificar a la iglesia. ¿De qué manera? Por medio de sus enviados, los apóstoles.
Los apóstoles del Señor, dice la Escritura, edificaron sobre la roca que es Cristo. ¿Y cómo edificaron sobre la roca que es Cristo? Con la doctrina que les fue revelada. La doctrina, la enseñanza, la Biblia es la que edifica, es la que construye, es la que ejercita la mente. Y esta manera, hermanos, que el Señor usa para cuidar a su iglesia no ha cesado, tampoco ha mutado. Continúa y continuará hasta que el Señor venga por nosotros. ¿Cómo? Por medio de la doctrina que fue revelada a los apóstoles. Y esto lo digo, hermanos, porque la iglesia de hoy, efectivamente, la verdadera iglesia del Señor, predica la doctrina de los apóstoles. Eso es lo que hacemos comúnmente. Predicamos la palabra del Señor. Que ante las amenazas de los falsos maestros, la verdad que va a hacer, va a redundar en nuestras mentes y en nuestros corazones para poder así esquivar toda mala intención de los falsos maestros. Si usted está cimentado en la verdad, si usted ha sido un cristiano diligente, estudioso de la Escritura, la falsa doctrina, usted la va a identificar fácilmente. Este es un ejemplo que yo se los he dado una y otra vez. En algunos bancos, no sé si en todos, pero para capacitar a sus cajeros para identificar un billete falso, no le dan el billete falso para que lo vean, ni para que lo huelan, ni para que nada. Le pasan fajos de billetes buenos. Cuente. Y se sensibilizan ¿en qué? En la verdad. De un momento a otro le meten un billete falso ahí en un fajo y cuenta. Este es diferente, este ya no pasa. ¿Por qué identificó lo falso? Porque estaba ejercitado en la verdad. Esto no es diferente para nosotros los creyentes. Si estamos nosotros capacitados en la verdad, pues la falsa doctrina ciertamente no va a entrar, porque no va a cuadrar. Si los Gálatas hubiesen sido ejercitados en saber que la salvación, la justificación es por fe, que le digan, una obra, métale una obra y verá, que le asegura su salvación. Automáticamente va a decir no, porque es inconsecuente, es totalmente opuesto, es ajeno a la verdad. Pero cuando hay vacíos, no se ha ejercitado cristología, antropología, la doctrina de Dios, neumatología, etcétera. Si nosotros no nos ejercitamos en eso, ¿sí?, aún vamos a estar creyendo en el ángel de la guarda que cuida a mi hijo. Así de simple, ¿sí? Y que no solamente le puedo pedir a Cristo, sino a la Virgen María. Así de simple. En que es igual asistir a una congregación o ver un culto por internet. Falta de entendimiento, de ejercicio en la verdad. Muy bien. Como ven, hermanos, la vida del cristiano está asegurada en Jesucristo. Es en Jesucristo. Y esto es evidente, ¿por qué? Porque Jesucristo es el verbo, Jesucristo es la palabra, Jesucristo es la verdad y su palabra es lumbrera para nuestros pies y es lumbrera para nuestro camino. De esta manera, hermanos, cada vez que la Biblia está en nuestras mentes y nos ejercitamos en ella para que sea nuestro único interés, entonces seremos realmente influenciados por lo que es bueno, por lo que es recto, por lo que es justo. ¿Y quién más sino Dios puede determinar y formar una manera de pensar correcta? Solamente Él puede formar una manera de pensar correcta para que nuestro actuar sea tan bueno que a la vez
podamos favorecernos nosotros y agrademos a nuestro Señor. Eso es lo que quiere el Señor. Miren, hermanos, las iglesias locales entonces vienen o cobran más bien una importancia sumamente alta en la vida de la iglesia universal, porque las iglesias locales se convierten en centros de entrenamiento, es en ese gimnasio que es útil para ejercitarnos en nuestro pensar. Es donde nosotros somos ejercitados en la verdad. ¿Y esto por medio de qué? De las enseñanzas, por medio de las predicaciones de los pastores y de los maestros que ellos imparten en cada una de sus congregaciones. Allí el pueblo de Dios está siendo ejercitado en la verdad. Así es que, hermanos, se dan cuenta que la confianza de Pablo no está en algo superfluo o propio de un culto irracional, donde el pensamiento es removido por las experiencias y por aquello que es sensorial, por el frío que sintió, por el calorcito. Nada de eso nos lleva a ejercitar nuestro pensamiento conforme a la verdad. Cuando nos reunimos, hermanos, como iglesia, es para la adoración a Dios y la edificación nuestra. Y podemos decir con certeza que la adoración que debemos a Dios es aquella que pasa por el conocimiento de quién es Dios. ¿Cómo vamos a adorar a aquel que no hemos conocido? La verdadera adoración pasa por el conocimiento de quién es Dios y qué es lo que Él quiere. Cuando menos eso es lo que significa la segunda parte de la respuesta de nuestro Señor a la mujer samaritana. ¿Qué le dijo el Señor? El Padre está buscando a adoradores que le adoren en espíritu y ¿qué? ¿Qué significa esa segunda parte? Que le adoren según el mandato escritural. ¿Cómo hemos de saber el pueblo de Dios la manera de adorar a nuestro Dios? Por medio de la Escritura. Hemos de conocer cómo nos podemos acercar a Él. Así es que, hermano, usted puede confiar en que el Señor, que le ha de guardar a usted y a la iglesia, siempre y cuando usted llene sus pensamientos es de la palabra de Dios. De otro modo, implica que usted ha dejado a expensas de los enemigos de la fe su mente. Si usted no llena su mente de la palabra de Dios, alguien sí lo llenará, pero con otra cosa. Los enemigos de la fe sembrarán cizaña, duda, mentiras en su mente. Ellos serán los encargados de llenar su cabeza y el resultado va a ser catastrófico. ¿Qué lleva en su cabeza el cristiano según lo que propone Pablo con la armadura de Dios? ¿Se acuerdan allá en ese pasaje de Efesios 6:17? ¿Qué parte de la armadura de Dios es la que lleva en la cabeza del creyente o debe llevar? El yelmo de la salvación. En tiempo de Pablo, el yelmo, un casco. Estaba pensando en el casco romano. Algunas veces un casco de cuero, otras de metal, de bronce, ¿sí? Y tenía un propósito. ¿Cuál? ¿Verse bonito? ¿Verse imponente? ¿Cuál era? ¿Protegerse de qué? Del ataque enemigo. Que si usted recibe un garrotazo, no le pasó nada, hermano. ¿Sí? Eso es lo que tiene en mente el apóstol Pablo. Y la idea es que una esperanza bien fundada de salvación, que debe estar aquí y en nuestro corazón, esa idea de una esperanza bien fundada de salvación
nos preservará en el día del conflicto espiritual. Cuando venga el garrote del falso maestro, usted lo recibirá y no le pasará nada. ¿Por qué? Porque usted tiene la esperanza de salvación bien fundada. Y esa esperanza de salvación, el conocimiento del evangelio, nos va a proteger de esos golpes que va a acertar el enemigo. El casco va a defender una parte vital de una persona, la cabeza, ¿sí? Y así, esa esperanza de salvación que va a estar en la mente del creyente va a defender el alma. No podemos separar la razón de lo espiritual. No podemos. Así es que cuando recibimos ese golpe en nuestro entendimiento de la verdad, y si estamos confiados realmente, es decir, completamente convencidos de la verdad escritural, nuestra alma no sufrirá impacto, ¿sí? Porque el evangelio nos guardará de esos golpes del enemigo. Qué bendición, ¿no, hermano? Ahora piense en las palabras que dijo el apóstol Juan cuando dijo que algunos saldrían de nosotros, saldrían de las iglesias locales para que se manifestase que no hacían parte del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan de esa porción? ¿Y eso es por qué? Porque los pensamientos de estas personas estaban llenos de cualquier otra cosa menos del evangelio. No eran de nosotros. Pero Juan dice, además, pero ya hablando de los verdaderos creyentes, ahí en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 20, él dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Y fíjese cómo termina ese verso. Y conocéis todas las cosas. Conocéis todas las cosas. Así es que, amados hermanos, somos nosotros los que gozamos de las virtudes que el Espíritu Santo nos ha dado y de las cuales ya ha tratado el apóstol Pablo aquí en esta carta. Somos nosotros y no los falsos maestros quienes tenemos un conocimiento superior de las verdades espirituales. Somos nosotros la iglesia del Señor. Y esto es porque el Espíritu, ¿qué es lo que hace? Nos guía a la verdad. Es el Espíritu quien aplica esa verdad en nuestra vida. Es el Espíritu quien nos ilumina la Escritura y podemos entenderla. Ahora yo le pregunto, ¿quiere ser guardado de la levadura de los falsos maestros? Pues bien, el Señor lo hará. He confiado en eso. El Señor lo hará, pero tenga también presente esto, que lo hará a su modo, no al nuestro. Es a su modo. Y cito nuevamente la carta a los Filipenses, que después de la lista de aquellas cosas en las cuales debemos pensar, es decir, en las cuales debemos ejercitar nuestra mente, Pablo continúa diciendo en Filipenses 4, versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. ¿Cuál será el resultado? Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué está diciendo el apóstol con este versículo? Doctrina y ejemplo. Doctrina y ejemplo. Eso era lo que prácticamente el apóstol estaba haciendo con los Gálatas. Quiero estar con ustedes. Sigan mi ejemplo, se los ruego. Doctrina y ejemplo. Dediqué prácticamente la mayor porción de este sermón a esta primera parte, ¿sí? Pero quiero terminar con esa segunda parte, que es necesario que lo entendamos también. ¿Qué debemos hacer, hermanos, con estos falsos maestros? Y con esto termino. ¿Qué debemos hacer con esos falsos maestros? ¿De acuerdo a lo que nos presenta el versículo, la segunda parte?
que nos dice: mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea, esposo, hermano, padre, hijo, hermano espiritual, pastor, quien sea, llevará la sentencia si fue un obstáculo para un hijo de Dios. Hermanos, estas son palabras de juicio. Es un juicio para los enemigos de la fe, donde Dios juzgará a los que quieren confundir y ser de mala influencia para los creyentes. Y hago hincapié en que es Dios el que se ha de encargar de los falsos maestros y no nosotros. A nosotros no se nos manda, ¿sí?, enjuiciar, condenar al enemigo de la fe. No somos nosotros, es Dios. Jamás se nos ha de mandar a que arremetamos violentamente contra ningún hombre. Por el contrario, se nos exhorta en las Escrituras a que debemos bendecir a los que nos maldicen. Pero hay quien dirá que en la carta de Judas hay un aval para hacer frente a los enemigos de la fe. Usted puede leerlo allá en el versículo 3 de la carta de Judas. Podemos leer: me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente. Allí tenemos potencia en las palabras de Judas. Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Pareciera, hermanos, que se trata de una referencia a actuar de una manera agresiva, incluso desde lo verbal hasta lo físico. Pero la palabra griega, que es una sola, que es traducida como contender ardientemente, es un término que es usado también en el círculo de las competencias. Es usado para alentar a los individuos que participan precisamente en una carrera para que esforzadamente permanezcan en pie hasta el final. Es decir, lo que está diciendo Judas de contender ardientemente es un llamado a mantenerse firme en la fe. Resista. Y ciertamente es consecuente, hermanos, con el pensamiento paulino, que presenta a la vida del creyente como una carrera, no de velocidad. No es el que llegue más rápido, porque aquí, de verdad, dentro de cristianos también se ve eso, ¿sí? Una carrera de velocidad, el que más sepa, el que más títulos, el que más seminario, el que más estudio bíblico. No es el que más rápido lo haga, el que más resista. Es resistencia, donde el creyente ha de esforzarse por mantenerse firme en la fe y no a buscar pleitos con los impíos. Tristemente, también esto se ve en la iglesia evangélica. Pleitos, peleas, en medio de la congregación y entre iglesias. Además, el mismo Judas usó un ejemplo en particular en donde se refiere a esa contienda que hubo entre el arcángel Miguel y el diablo, los cuales dice allí Judas que ellos estaban disputando por el cuerpo de Moisés, a lo cual las escrituras nos dicen que Miguel no se atrevió a proferir un juicio de maldición contra el diablo. No se atrevió, sino que dijo: el Señor te reprenda. Mire, yo, no, Señor, el Señor te reprenda. Y así será, hermanos, así será. El Señor le ha de reprender, no solamente al diablo, sino también a sus sirvientes. Los ha de reprender, ya sea en esta vida, óigame bien a esto, y o en la otra. Y esto lo digo, hermanos, porque puede que veamos prosperar a esos impíos sin que reciban algún castigo en esta vida. Pero aunque no lo reciban acá, téngalo por seguro que cuando Dios los llame a comparecer delante de su presencia, estos que quisieron hacer caer a los santos de Dios serán
juzgados y hallados culpables. Su sentencia no será nada agradable, pues el mismo Señor Jesucristo dijo: cualquiera, nuevamente, esposo, esposa, hermano, hijo, el que sea, cualquiera, lo mismo como lo está diciendo aquí Pablo, quien quiera que sea. El Señor dijo: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. No son palabras tiernas, no son palabras bañadas en misericordia, es la ira de Dios. Así es que, hermanos, si hemos de tener alguna preocupación por la obra de los falsos maestros, que sea más bien por hacer uso de los recursos del Señor para no empañar nuestra salvación con enseñanzas antibíblicas. Y esto implica, hermanos, que en nuestra memoria esté la doctrina de los apóstoles. Debe estar la doctrina de los apóstoles, que es lo que tenemos aquí en la Biblia, y así ser edificados como iglesia y también edificarnos los unos a los otros. ¿De qué manera? Haciendo uso de los dones que nos ha dado el Espíritu Santo. Así es que, amado hermano, si nosotros mismos podemos ser elementos, herramientas útiles en la función de Dios, en la función de nuestro Señor, de que nos ha de guardar en nuestro pensar acerca del Evangelio cuando usamos los dones espirituales. Piénselo. ¿Qué está haciendo con los dones? Con los dones podemos edificar a los hermanos, podemos ser sensibles con los más débiles, podemos levantarles, enseñarles, instruirles, animarles, avivarles, pero en la verdad. En la verdad. Por lo demás, Dios se hará cargo de nuestros enemigos. Entonces, hermanos, no piense, no va a pensar que la solución que nos ofrece el apóstol Pablo es que el Señor nos cuidará y nos quitará esos obstáculos, nos quitará a los falsos maestros del camino. No, eso no va a pasar, eso no va a pasar. Los tropiezos no van a desaparecer, van a estar allí. Esas enseñanzas sutiles, pero minadas de incredulidad, no van a esfumarse, van a estar constantemente en nuestra carrera hacia la meta. Esto va a suceder. Pero entre más cerca, hermanos, estemos de la luz que es la Biblia, y entre más seamos guiados por el Espíritu, quien ilumina nuestro entendimiento acerca de la verdad, más fácil podemos distinguir esos tropiezos, podemos distinguir a esos falsos maestros y podemos esquivarlos. Así es que, hermanos, oremos para que el Señor nos ayude a tomar este versículo 10 del capítulo 5 de la carta a los Gálatas como una herramienta eficaz para vivir en victoria en esta vida mientras el Señor viene. Oremos, hermanos.